Hola amigos, buenos días. Tenemos el gusto y el placer de estar con el obispo guatemalteco Álvaro Ramazzini, que está presente acá en Ginebra por una reunión que se podría imaginar que los obispos no tendrían nada que decir. Y sin embargo, él ha venido a Ginebra a una reunión donde se está debatiendo la posibilidad de una convención internacional de empresas multinacionales y derechos humanos. Y la primera discusión que hay es que si además de las empresas multinacionales se tendrían que incorporar dentro de los alcances de esa convención las empresas nacionales, porque si se trata de respeto o violación de los derechos humanos, yo creo que hay un motivo por lo cual las empresas nacionales tendrían que estar. Pero esa es mi posición como periodista observador. Entonces yo quisiera lanzar la entrevista con el obispo preguntándole qué piensa él, digamos, de esto de incorporar las empresas nacionales también con las obligaciones que se les van a imponer, porque es esa la lógica de una convención, o sea, los países están obligados a respetar. ¿Qué piensa usted, obispo? Bueno, lo que yo pienso que sí, comparto su opinión, porque desafortunadamente muchas veces hay muchas excepciones en los empresarios, yo tengo que decir esto, ¿no? Pero en general, para muchos empresarios lo que importa es el dinero. Y en el caso de los países nuestros, dependemos mucho del exterior. Es decir, inversiones que vienen de fuera, Banco Mundial, empresas transnacionales, que McDonald's, que esto, que lo otro, ¿no? Etcétera. Entonces, una manera también de hacer una presión es realmente sobre nuestros propios empresarios, sobre nuestras propias empresas, porque al final, o sobre las empresas que están en Guatemala, yo no tengo empresas, dije nuestras, pero no tengo, es decir, hacer la presión también sobre ellos, porque ellos son los que están en el lugar, ellos son los que están aprovechando la fuerza de la mano de obra, muchas veces no se pagan los salarios justos, ni siquiera el salario mínimo establecido por la ley. Tengo un caso muy interesante, ¿no? Tenemos Starbucks Coffee, esta gran compañía que produce venta de café, ¿no? Bueno, ellos obligan a los productores de café guatemaltecos a cumplir una certificación. Y en la certificación va incluido no al trabajo infantil, que es un problema muy serio que tenemos en Guatemala, no a cierto tipo del uso de pesticidas en el cultivo del café. Muy bien, usted, señor empresario guatemalteco, caficultor, que tiene una finca grandísima donde va a sembrar café, quiere vender su café a Starbucks, cumpla esto. Y si no, no le compramos el café. Desafortunadamente, uno esperaría, yo al menos como obispo esperaría, que la gente actúe por principios éticos, que en su conciencia resuelva los problemas de hago el bien, no hago el bien, soy justo, no soy justo. Pero eso no sucede. Necesitamos la presión. Y una presión muy fuerte es la poderoso caballero es don dinero. Y entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que no sea solo transnacionales, sino que los mismos empresarios del lugar den ejemplo de rectitud y de justicia. Bien, las pretensiones del debate es que los principios, las reglas que fije esta convención deben ser asumidos por los estados que ratifican la convención y esos estados tienen que transformarlo en leyes internas. Es decir, exacto, las transnacionales, la ejecución de la presión depende del Estado nacional. El Estado nacional tiene que legislar. Este es un desafío para los legisladores. La ONU puede crear un mecanismo de vigilancia del cumplimiento de la convención, porque normalmente los países que ratifican, es práctica de la ONU, una vez que está lista la convención, nombran un grupo de expertos que se renuevan cada 3 años, que son expertos independientes, que no tienen nada que ver con nada, que no son asalariados de la ONU ni nada, y que los convocan para que tomen examen a los países. Un poco ese es el mecanismo. Bueno, veo que usted está en favor de incorporar las empresas nacionales, que es uno de los puntos del debate. Sí, exacto. El otro punto del debate es que en el proyecto que está sobre la mesa, que se está discutiendo, que hay un proyecto de borrador, hay mucha preocupación por las víctimas que sufren la injusticia cometida por las multinacionales. Pero no hay suficiente principios para el escarmiento, digamos, de las multinacionales cometiendo ese tipo de cosas. O sea,
víctimas por un lado y los victimarios por otro. O sea, ¿cómo ve usted ese equilibrio que se tiene que dar? Porque las víctimas tienen que tener resarcimiento, pero los victimarios tienen que tener castigo, ¿o no? Totalmente. Voy a poner un ejemplo, y qué bueno que usted menciona eso, ¿no? En Guatemala, la ley de minería actual no prohíbe el uso del cianuro en las industrias extractivas. Hemos luchado para que los legisladores nuestros, que he dicho entre paréntesis son un desastre, y aprovecho para decirlo, no han legislado para evitar el uso del cianuro. Viene una compañía canadiense, comienza la explotación de oro usando cianuro. El peligro del cianuro, ¿qué va a quedar ahí después? Ahora estamos haciendo una evaluación porque esa mina comenzó en la diócesis donde yo estaba antes, ¿no? ¿Quién le va a hacer presión? ¿Cómo van a pagar ellos los daños ambientales, la destrucción del medio ambiente? ¿Quién le va a hacer pagar los miles de litros de agua que utilizaron para el proceso de lixiviación en el tema de Es decir, totalmente de acuerdo. Tienen que ponerles multas muy serias a los que están haciendo el uso de nuestros bienes naturales. Tiene que venir la fuerza pública, tiene que venir la justicia. Señores, ustedes violaron una ley. Pero claro, aquí hay dos problemas. Y el problema es que si la ley todavía no existe... No, primero tiene que existir la convención que la exija. Que exija la ley, entonces obligar a que haya la ley. Nosotros en este tipo de decisiones de Naciones Unidas lo que estamos viendo es un punto de apoyo muy fuerte para exigir nuestros derechos. Y exigir que realmente, en este caso usted utilizó la palabra victimarios, ¿no?, cumplan con sus obligaciones. Exacto. Es que si no, mire, la ley de minería en Guatemala obliga a las compañías mineras transnacionales a dar 1% de las regalías, es decir, las royalties, 1%, de manera que de las ganancias de una compañía como Goldcorp, que logró vender la onza de oro a $4,200, la onza de oro, de esos $4,200, él solo pagó 1%, no, haciendo el daño. ¿Y qué recibieron las comunidades indígenas donde estaba la mina? ¿No? Recibieron un poco, la gente muy contenta, logré vender mi terreno donde la mina vino a trabajar por 400,000 quetzales. Y usted, señor, no se dio cuenta que ese terreno en realidad vale millones de quetzales, hablando de la moneda guatemalteca. Totalmente de acuerdo que debe haber unas medidas severas para el resarcimiento. Que el Estado esté obligado, al haber ratificado la convención, de crear una ley interna para aplicar la convención, porque la ONU no puede ir a Guatemala o a todos los países a ver, aplicar la ley. La ley la tiene que aplicar la autoridad interna. Claro, y por eso está el tema de la ratificación de los convenios. Exactamente. ¿Verdad? Y después la última pregunta que está en debate en este momento, aquí cerca, porque estamos en una sala de prensa de los periodistas acreditados aquí en la ONU, pero en la sala de debate es aquí al costado dentro del edificio. El otro punto es si la convención va a tener o no jurisdicción universal, es decir, un señor, una multinacional comete un crimen en un país y si no lo agarran en ese país, la justicia no lo pueden perseguir. Entonces lo que se llama la jurisdicción universal, es decir, que en donde esté esa persona, en cualquier país donde esté, si ha cometido un crimen en un país cualquiera, se aplica la convención porque hay jurisdicción universal. Usted no puede, según esta convención universal, el delincuente no puede cometer un delito, escapar del país donde lo cometió y sentirse libre. Esa jurisdicción universal es un elemento que se está discutiendo en este momento. Si la convención tiene que tener jurisdicción universal para aplicar a los perpetradores. No sé si ustedes han reflexionado sobre eso, quizá no, quizá sí, usted dirá. Bueno, tal como usted lo presenta, no, yo no lo había, ayer lo escuché, porque ayer participé escuchando un debate, ¿no? Y se hablaba de esto. Mire, tenemos un caso, un exministro de comunicaciones de nuestro país, es ahora prófugo. ¿Dónde está viviendo? ¿Está gozando de los millones que se robó? ¿Está pasando ahora una vida tranquila, aunque sabe que en el momento que lo descubran, la Interpol puede capturarlo y extraditarlo a Guatemala? Pero ¿por qué no en este país, en donde él está ahora escondido, por qué no se le exige que tenga que rendir cuentas? Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo que sea una jurisdicción universal. Si el país donde él está escondido ha ratificado la futura convención, ese país estará obligado. Sí, pero claro, aquí entramos al famoso tema de los países paraísos de prófugos que gozan
Me recuerdo hace años, y es porque acabo de estar en Roma y hablábamos del tema, ¿no? De aquel famoso político Bettino Craxi, ¿se recuerda, no? Sí. Que se escapó no sé a qué país y allá murió, libre de culpa allá, pero Túnez. responsable en Túnez, pero responsable de lo que había sucedido en Italia. Eso no puede ser. Si hablamos de un mundo globalizado y estamos en un mismo planeta, pues todos somos responsables de lo que hacemos en cualquier parte del mundo. Bien, vemos que desde su punto de vista el obispo también es partidario de una jurisdicción universal que permita que se haga justicia. Esperando que yo no caiga en eso, ¿verdad? Porque si no, voy a tener que escapar a Roma para protegerme. No, es una broma, ¿no? Sí. Bien, bueno, una última pregunta y ya esta pregunta es guatemalteca. O sea, usted mostró preocupación recién en su exposición general sobre la llegada de proyectos hidroeléctricos y mineros a Guatemala y que eso puede generar, además del bien que pueda generar por esa explotación, pero que esas explotaciones se hagan respetando reglas, principios. ¿Cuál es su inquietud con respecto a eso? ¿Cómo ve usted eso, la llegada de grandes empresas para grandes proyectos dentro de Guatemala? Mi inquietud es que Guatemala, yo lo dije, es un país racista, en donde desgraciadamente los pueblos indígenas no han sido tomados en cuenta. Mi preocupación es que una empresa que llega con la autorización del gobierno, que tiene su sede en Ciudad de Guatemala, en la capital, que llega y que dice, comunidades, aquí tengo yo ya la licencia autorizada, así que ya vamos a comenzar a trabajar. La gente dice, bueno, ¿y qué? Nosotros no sabíamos nada, y ustedes vienen ahora y van a utilizar el agua de nuestro río, ¿y qué van a hacer con el agua del río? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué vamos a ganar si aquí no tenemos energía eléctrica? Porque en Guatemala hay una ley de electricidad que prohíbe la producción de energía eléctrica de más de 5 megavatios, no puede ser utilizada para las comunidades donde se está produciendo la energía eléctrica. Mire qué falta de inteligencia, ¿no? Entonces la gente dice, muy bien, nosotros están haciendo una gran hidroeléctrica, pero la energía se va a ir a la capital, porque allá está el mercado de mayoristas, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Es decir, la preocupación mía es, no toman en cuenta al inicio y antes de comenzar el proyecto, no toman en cuenta el sentir del pueblo. Exacto. Esa para mí es una gravísima preocupación. Cuando yo he tenido ocasión, yo se lo he dicho a algunos empresarios, háblenle a la gente, vayan, explíquenles qué quieren hacer. Y si la gente no quiere porque no se da cuenta de que va a ser un beneficio para ellos, cierren sus maletas y váyanse a otro lugar, no obliguen, porque la obligación lo único que hace es crear conflictividad. Hemos vivido 36 años de conflicto, donde el ejército de Guatemala, represivo, en donde también algunos movimientos guerrilleros también, y respetuosos de los derechos humanos, en algunos casos, etcétera. La gente está cansada de que le estén poniendo la bota encima. Necesitan ser escuchados. Para mí esa es la preocupación, que se escuche a las comunidades indígenas, que se les tome en cuenta en las decisiones que van a hacer y que no quede todo en manos de un ministerio. Ok, y además usted dijo que la base social, digamos, del país está muy afectada por el tema de la pobreza y de la desnutrición, por tanto, esas bases sociales de Guatemala necesitan tener una mejor vida cotidiana. Pero claro, como ha habido una historia de represión y eso, ahora cuando quiere comenzar un diálogo de negociación, ya cuando todos los permisos están dados, ya pasó el tiempo. Deberían de haberlo hecho al inicio. Eso estoy hablando de una situación que estamos viviendo ahora en el norte de Huehuetenango, donde yo estoy participando como observador en un proceso de negociación al que se han invitado a las comunidades. Algunos no han querido participar y se siguen resistiendo a un proyecto hidroeléctrico. Pero como yo les decía a los de la empresa, el fallo fue desde el inicio. Ustedes desde el inicio deberían de haber impulsado la consulta autorizada por el convenio 169 y a partir de ahí decir, ¿hacemos el proyecto o no lo hacemos? Bien, para los que no lo saben, el convenio 169 de la OIT, que han ratificado muchos de los países de América Latina, entre ellos Guatemala, es que hay que consultar y tiene que haber un consentimiento por parte de las comunidades con respecto al asentamiento. Pero como ha dicho el obispo, las únicas soluciones son a partir del diálogo
del debate abierto, serio, profundo, con toda la verdad, para impedir que los más de 30 años de violencia en Guatemala se repitan. Se sigan repitiendo. Bien, les transmitió desde Ginebra Juan Gasparini y agradecemos al obispo Álvaro Ramazzini su presencia y las cosas tan interesantes que nos dijo sobre un debate donde quizá muchos imaginan que los prelados de las iglesias no tienen nada que ver.